Para quienes somos municipalistas, la verdad que poder estar hoy consagrando la autonomía de nuestra ciudad es un gran paso. ¿Qué es ser municipalista? Es nada más ni nada menos que proponerse acercar la toma de las decisiones al lugar donde se van a vivir las consecuencias de esas decisiones. Es distribuir el poder, es decir, que quienes tomen las definiciones sobre cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a organizar, cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a gobernar, sean aquellos que estén cercanos a poder disfrutar o padecer las decisiones que se toman. Y para nosotros ser municipalistas es una clara definición política, que no es actual, viene de nuestra propia historia, de militancia, primero como movimientos sociales y después como partido político. Es la respuesta que encontramos y la hipótesis de construcción política que le encontramos a esta crisis profunda en la que están viviendo las sociedades, a esta crisis profunda en la que está la democracia, a esta crisis profunda de la política y de la representación política, que no es excluyente de nuestro país, sino del mundo. No es problema ni responsabilidad ni de un solo dirigente ni de un solo partido político, pero está claro que hoy vivimos en sociedades del siglo XXI que pretendemos gobernar con instituciones que fueron diseñadas y con un poder y una arquitectura del poder institucional que fue diseñado a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. No hay forma de que esas instituciones que fueron pensadas y concebidas para gobernar aquellas sociedades hoy puedan funcionar con sociedades que son absolutamente diferentes, diversas, plurales, heterogéneas. Ahí hay un problema grave que tiene y que se está discutiendo el mundo, la necesidad de un nuevo contrato social, de cómo queremos vivir en sociedad, de volver a hacernos la pregunta si estamos dispuestos a vivir en sociedad o queremos ir hacia un sistema preestatal de la ley de la selva, de la ley del más fuerte. Quienes creemos en los valores de la cooperación, de que somos mucho mejores, no solamente para resolver nuestros problemas, sino para desarrollarnos plenamente, colaborando, cooperando, que compitiendo. Quienes tenemos ese sentido profundo de vivir en sociedad, hace tiempo que nos venimos preguntando cómo nos volvemos a pensar, cómo volvemos a imaginar una necesidad de activar la imaginación política y la inteligencia colectiva para decir, che, esto que no está funcionando, esto que no estamos pudiendo resolver, esto que nos está llevando a esta crisis civilizatoria, nos tiene que animar no a aferrarnos al status quo, sino por el contrario, a tener la valentía y la audacia que tuvieron otros en otros momentos de la historia para pensar revolucionariamente cómo resolvemos los problemas y deudas históricas que tiene, en nuestro caso, desde la recuperación de la democracia a esta parte, pero también cómo en esas respuestas a los problemas vamos desde la política necesariamente construyendo una sociedad mejor en la cual valga la pena vivir, que la gente tenga ganas de vivir en las sociedades, en las ciudades y en los pueblos. Ser municipalista es entender que la cabeza piensa donde los pies pisan. Y eso para mí es una de las mayores lecciones de la militancia territorial. Quienes mejor conocen los problemas que tienen su barrio, su fábrica, su lugar de trabajo, su universidad, su institución profesional, son ni más ni menos que quienes habitan, quienes construyen, quienes hacen día a día en esos territorios. Y lamentablemente vivimos en un sistema y en una democracia que hace años que no les consulta nada, que hace años que se aferra a esa idea de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, y se han generado representantes que cada vez están más lejos de ese pueblo y que no los consultan acerca no solamente de cómo viven esas problemáticas, sino también de cuáles son las mejores soluciones para poder resolverlas. Ser municipalista, acercar la toma de decisiones al lugar donde se viven, las consecuencias de esas decisiones. ¿Qué quiere decir esto?
que mientras sigamos tomando las decisiones desde los escritorios, encerrados, sin conocer la realidad, lo que vive, lo que sufre, lo que quiere, lo que desea nuestro pueblo, y lo más probable es que se siga equivocando la política. Por eso hay que animarse a nuevos sistemas de democracia participativos, democráticos, mucho más protagónicos de la participación de nuestro pueblo. Quienes somos municipalistas estamos convencidos que a esta democracia la tenemos que refundar donde la democracia nació. Y la democracia nació ni más ni menos que en las ciudades. La primera decisión por la cual somos municipalistas y creemos que hay que construir de abajo hacia arriba, que hay que acercar y darle más poder a nuestra gente, es que cuando tomamos la decisión de construir nuestro propio partido político, decidimos ponerle ni más ni menos que Ciudad Futura. Nosotros estamos convencidos de que desde las ciudades vamos a poder transformar el mundo. Por una definición política, como decía antes, porque gobernar desde las ciudades te permite la cercanía, la proximidad, la mayor participación con las sociedades que queremos gobernar, pero al mismo tiempo por un sentido práctico. Hoy, en el mundo, la mayor cantidad de habitantes viven en ciudades y viven en grandes ciudades, en grandes conglomerados de ciudades, y por ahí pasa toda su vida. Y la realidad es que en nuestras ciudades existen cada vez más demandas, existen cada vez más necesidades, pero estamos bajo una estructura jurídica, institucional, normativa, que le ha dado a las ciudades menos herramientas y menos recursos para poder dar respuestas a esas necesidades y a esas problemáticas. Entonces necesitamos invertir también esa pirámide de poder. Ya los municipios no son lo que eran el siglo pasado, los encargados del ABL, el alumbrado, el barrido y la limpieza. Los gobiernos locales tienen muchísimas más funciones, desarrollan muchísimas más tareas, tienen la obligación y la necesidad de estar ahí pensando que en el desarrollo urbano no solamente dar las normas urbanísticas, sino también cómo le vamos a dar respuestas a una sociedad en la cual las generaciones como las mías y las que vienen hacia abajo, si no tenés la posibilidad de heredar una vivienda, pensar en tener una vivienda propia es imposible. Pero no solamente eso ya, sino que además alquilar se te está volviendo imposible. Y los gobiernos locales tenemos que estar ahí para discutir cómo se accede a la vivienda. Y necesitamos gobiernos locales que se animen, como en el caso de Nueva York, sin más, a proponer en una campaña política que hay que regular el precio de los alquileres porque tiene que ser una prioridad para cualquier intendente, que su gente, que su pueblo, que su ciudadanía pueda tener la certeza de a dónde ir a dormir, pero no solamente eso, tener la certeza de dónde ir a dormir es también tener la seguridad de poder construir un proyecto de vida autónomo, porque acá la autonomía de la ciudad de Rosario nos tiene que permitir que sea nuestra gente la que avance con mayores grados de autonomía y libertad para poder forjar su propio destino. Hacia esa autonomía es hacia la que tenemos que avanzar. Entonces tenemos acá una necesidad práctica. Cada vez más los problemas estallan en nuestros territorios y nosotros necesitamos más herramientas y más recursos para poder dar esas respuestas. El segundo acto, cuando ya ingresamos a este consejo como Ciudad Futura y nos tocó presidir la Comisión de Gobierno y en la legislatura provincial se abría el tema de la discusión de la autonomía municipal a partir de una ley, convocamos en este mismo recinto, como presidenta de la Comisión de Gobierno, a una audiencia pública sobre autonomía municipal. Casi 50 inscriptos fueron oradores interviniendo, legisladores nacionales, provinciales, instituciones intermedias de la ciudad, colegios profesionales, vecinales, concejales. Y todo lo producido lo enviamos para el debate. Y después vino la convocatoria a la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, una deuda que tenía la provincia de Santa Fe, una de las dos provincias que todavía no habían ayornado su constitución después de la reforma del 94.
Y uno de los impedimentos o de las mayores aspiraciones que teníamos es que esa reforma constitucional nos permita avanzar en un consenso político transversal a todas las fuerzas políticas para que tengamos, sin lugar a dudas, el paso hacia la autonomía de nuestras ciudades. Y ahí estuvimos, construyendo, ya no solo como ciudad futura, sino en unidad con el campo nacional y popular, la necesidad de que nuestras voces, de que nuestra mirada, no solamente de ciudad, sino también de provincia, porque las ciudades no se aíslan del territorio y de los proyectos provinciales y nacionales en los que están insertas. Teníamos que estar ahí presentes para dar el debate en la reforma de la Constitución. Y así lo hicimos. Y fue nuestro compañero Juan Monteverde, convencional constituyente. No solamente eso, peleamos y exigimos estar en la Comisión de Autonomía como prioridad política, porque teníamos que ir a consagrar y a darnos las herramientas para abrir el camino hacia la autonomía de la ciudad de Rosario. Y no solamente eso, siendo absolutamente críticos de cómo fue el proceso de reforma de la Convención Constituyente, con la clara decisión de un oficialismo provincial y municipal de cerrar el debate de la reforma constitucional, de hacerlo lo más rápido posible, que quede encerrado en un debate de políticos para políticos, en un debate de oficialismo para el oficialismo. Desde ese lugar de la Comisión de Autonomía, no solamente pudimos abrir la participación de que la Comisión de Autonomía abra la convención con el sistema de audiencias públicas para que sean los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe los que también tengan su voz en el debate de la reforma constitucional, sino que además fue nuestro compañero el que logró que ese debate no quede circunscripto solamente en la ciudad capital, sino que también se descentralice el debate y el poder para que pueda cualquier ciudadano de la provincia de Santa Fe, viva en el sur o viva en el norte de la provincia, tener cerca la Convención Constituyente para discutir ni más ni menos la autonomía, ni más ni menos esa distribución del poder. Hoy nos toca estar acá, Presidenta, como cuarto hecho, con la satisfacción de saber que hoy vamos a votar declarar a Rosario autónoma, la autonomía de la ciudad de Rosario. Y permítanme en una digresión personal, qué hermoso momento para que sea mi última sesión, después de 10 años de estar acá, que en la última sesión estemos debatiendo, discutiendo democráticamente un tema tan trascendental. La verdad que me genera mucha satisfacción, porque también hay que decirlo, de estos 10 años, los debates posta a posta que están buenos acá adentro no abundan. Y este es uno de los que realmente, si me preguntaban si iba a tener la posibilidad, agradezco a la vida que se haya dado así. Por eso nosotros, Presidenta, vamos a votar en general afirmativamente el mensaje que envía el intendente municipal. Vamos a votar afirmativamente el título 1 y el título 3 de esta ordenanza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce? Vamos a votar a favor de que en el título 1 se declare la autonomía de la ciudad de Rosario y que en el título 3, tal como lo defendimos en la Convención Constituyente, la Carta Orgánica, esa mini constitución que va a tener nuestra ciudad para decidir cómo gobernar y gobernarse, no sea una decisión solamente de la política y de sus actuales representantes, sino que reconozca que el poder estatuyente reside en el pueblo de la ciudad de Rosario y que por eso se deba convocar a una convención estatuyente en la cual los rosarinos y las rosarinas tengan el derecho a elegir quiénes van a escribir, quiénes van a redactar, que puedan conocer con anticipación cuáles son las propuestas, cuál es el modelo de ciudad, cuál es el modelo institucional de gobierno que queremos tener para la futura ciudad de Rosario en términos de su autonomía. Esos dos títulos responden, sin lugar a dudas, al orden constitucional vigente y por eso
con mucha satisfacción y con mucha alegría los vamos a acompañar. Con otra salvedad, más allá de que en el artículo 3 queden sugeridas temáticas, nos quedamos con la tranquilidad de que la Convención Estatuyente, al igual que lo fue la Convención Reformadora, es soberana. Es soberana y va a poder decidir con total autonomía e independencia de esta ordenanza cuál cree que tienen que ser los temas y los contenidos que se incorporen en la nueva carta o en la futura y primera carta orgánica de la ciudad de Rosario. Ahora bien, señora presidenta, nos es imposible acompañar el título 2, y lo dijimos desde el primer momento. El título 2 no corresponde, no importa si estamos más o menos de acuerdo con el artículo 48, 65, 100, nada. El título número 2 no corresponde y es incorrecto que se apruebe por este Consejo Municipal. No corresponde en términos políticos y no corresponde en términos jurídicos. En términos políticos, le expropia al pueblo de la ciudad de Rosario la decisión que le corresponde por Constitución. Sobre esto me voy a explayar luego. Jurídicamente, este mensaje, señora presidenta, pretende avanzar, pretende legislar sobre materias, sobre competencias y sobre facultades que aún no fueron acordadas ni delegadas por el gobierno provincial, por el Poder Ejecutivo provincial ni por el Poder Ejecutivo nacional. Con lo cual, de la misma manera que lo sostuvimos en el debate en la Comisión de Gobierno, y permítanme acá el reconocimiento también a mi compañera de bancada Jessica Pellegrini y a nuestra compañera asesora Victoria Berniche, quien ambas, no solamente en este debate en la Comisión de Gobierno, sino también acompañando todo el debate de la reforma constitucional a nuestro compañero Juan Monteverde, no se han perdido ni una discusión respecto a este tema y tienen en su cabeza hasta el último debate, hasta la última coma de la nueva Constitución provincial, de todos los proyectos que circularon al respecto y de este mensaje en particular. Jurídicamente no corresponde y pone en riesgo la seguridad jurídica de todos los rosarinos y rosarinas que se esté avanzando, legislando, sin el proceso constituyente, sin el proceso estatuyente, sin la delegación concertada de facultades con quienes hoy, por el ordenamiento jurídico vigente en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe, les compete tales materias y tales facultades. Y eso es un riesgo no para una gestión, es un riesgo jurídico para el municipio de la ciudad de Rosario. Lo planteábamos, no. Desde que eran cosas que ya existían y había que ponerlas porque eran inocuas, como decía la concejala Gigliani, hasta el punto tal de, ya sé que lo modificaron y demás, ahora vamos a esa parte, enviar un mensaje cuyo artículo 11 decía preeminencia de la normativa municipal. En los casos expresamente previstos en la presente normativa resultará inaplicable cualquier disposición provincial que contradiga, limite o interfiera con las facultades conferidas a la Municipalidad de Rosario por la Constitución Nacional. Artículo 23. Sustitución normativa. En virtud de lo regulado en el presente capítulo, declárese la inaplicabilidad en la ciudad de Rosario del artículo tanto de la ley provincial, tanto. Artículo 34, sustitución normativa, dispóngase la inaplicabilidad de la ley provincial, tanto en la ciudad de Rosario.
No corresponde. No corresponde. No hace falta ser abogados para saber que hay una pirámide jurídica, que hay una supremacía jurídica que se tiene que respetar. Bueno, no lo dice Ciudad Futura, no es una cuestión política que no quieren, que, bueno. Lo dice el Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario, lo dice la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de la Universidad Pública de Rosario, con 2 notas ingresadas en este Consejo, donde claramente dicen, y no es necesario que digan los nombres propios de quienes firman, pero si hay algo que no le pueden decir es que tenga cercanía política e ideológica con Ciudad Futura, más bien todo lo contrario. En algunos casos hasta han sido quienes firman estas notas convencionales reformadores por el bloque oficialista en la reforma de la Constitución provincial. ¿Y qué es lo que dicen? Está hablando de este intento de volver inaplicables las leyes provinciales en la ciudad de Rosario. Dicha inaplicabilidad resultaría inconstitucional, pues la ordenanza, como fuente jurídica, carece de jerarquía para modificar, inaplicar y o sustituir una norma legislativa provincial, ni aún transitoriamente hasta que se dicte la Carta Orgánica, tal como lo expresa en el régimen transitorio previsto en el artículo 113. En consecuencia, y vamos a la materia, el régimen recursivo municipal, el régimen de empleo público, el régimen expropiatorio y las demás cuestiones identificadas en los artículos reseñados carecerían de validez, pues por su actual régimen regulatorio dispuesto expresamente en leyes provinciales vigentes, no puede ser sustituido y o inaplicado por esta ordenanza, ya que de lo contrario se configuraría un manifiesto reemplazo contra legem, o como se diga en latín. En este sentido, con o sin carta orgánica, la ley provincial siempre es superior a toda regulación municipal, atenta a lo cual dispone preeminencia normativa municipal, las instituciones normativas, sustituyendo o inaplicando normas provinciales, haciéndoles perder vigencia. Constituiría así una subversión al ordenamiento jurídico vigente. Será la futura Carta Orgánica, en su caso, bajo el marco de las facultades delegadas en la Constitución provincial vigente, la fuente que le dé validez jurídica para hacerlo. Y sigue. Todos podemos acceder para leerla. Vamos al Colegio de Abogados. Una cita, la digo más corta. Dicho ello, resulta claro que no es posible que el municipio regule las materias reservadas a la nación ni a las provincias, ni siquiera mediante la reproducción de normas idénticas a aquellas, porque ello no solo resulta inconstitucional, sino ilegal. Bueno, no lo dice Ciudad Futura, lo dicen profesionales en la materia que, insisto con esto, política e ideológicamente nada tienen que ver con nosotros. Por estos motivos no podemos acompañar el título 2, señora presidenta. Pero además, supongamos que hay una urgencia de que a partir de esto, mañana, inmediatamente mañana o el lunes, cuando se publique el boletín oficial esta ordenanza, la vida de los rosarinos mejore. Lo escuché al concejal portavoz del oficialismo. No escuché un ejemplo práctico en lo cual, a partir de la aprobación del título 2 de esta ordenanza, el lunes los rosarinos vivamos mejor. Ni un ejemplo práctico, ni uno. Entonces, señora presidenta, todos queremos la autonomía, la defendemos, pero tenemos que hacer que tenga la seguridad jurídica que corresponde, porque tanto en el mensaje, en lo que planteamos nosotros, como en el mensaje de las 2 instituciones a las que hice referencia, lo que intentamos hacer es evitar que surjan litigios, colisiones y conflictos entre cualquier particular y cualquier ciudadano de la ciudad de Rosario, o quienes quieran venir a invertir o hacer el proyecto que quieran en la ciudad de Rosario, con el municipio. Nosotros tenemos la obligación de custodiar esa seguridad jurídica
sean oficialismo o seamos oposición. Ahora bien, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la razón que motiva tan fervientemente al intendente llevar adelante este título 2? Y ahí está el peligro político, que es la intencionalidad de expropiarle el poder de decisión y el poder estatuyente al pueblo de la ciudad de Rosario a través de una ordenanza especial. Hagamos historia, cortita. El gobernador Puyaro dice, vamos a llamar a una reforma de la Convención Constituyente. Perfecto. Tiene y logra alcanzar las mayorías para que se declare la necesidad de emergencia. Bueno, ahí todos fuimos viendo por las notas periodísticas, por el trabajo que estuvieron haciendo distintos periodistas de la ciudad y de la provincia, cuáles eran las exigencias, los pedidos de cada uno de los legisladores propios y extraños al gobierno provincial para acompañar el proyecto de reforma. Bueno, el proyecto de reforma sale con un artículo 3 que fue absolutamente cuestionado en muchísimos lugares, pero en particular en la audiencia pública de autonomía que se hizo en el marco de la reforma en este recinto, que ¿qué decía el artículo 3 de la ley de reforma? Disponer que para aquellos municipios que conforman el artículo 2 de esta ley queden facultados para el dictado de cartas orgánicas, los departamentos ejecutivos convocarán a los cuerpos legislativos locales a sancionar mediante ordenanza municipal la primera carta orgánica municipal una vez producida la reforma. Traduzco. La ley de reforma decía, se vota la reforma. Los intendentes actuales convocan a sus consejos y envían un proyecto de carta orgánica, de mini constitución de Rosario, para que los apruebe sus consejos. Expropiación total del poder estatuyente de los ciudadanos. Según lo manifiestan las mismas crónicas y noticias periodísticas de nuestra ciudad, fue incluso el senador por Rosario, Ciro Seixas, quien impulsaba la incorporación de este artículo para acompañar la ley de reforma. No hay dudas, la intencionalidad del intendente siempre fue él redactar la carta orgánica, enviarla a este consejo con esta mayoría ajustada que tiene, para que hoy estemos votando acá, no el llamado, la declaración de autonomía y el llamado a una estatuyente, sino su carta orgánica escrita en su escritorio, según su concepción y con esta mayoría ajustada. Por suerte, primó la cordura política, jurídica, y esto no fue tomado en cuenta y fue absolutamente cuestionado por propios y extraños. Bueno, no sale a eso como yo quiero, entonces, bueno, presento en mi proyecto, en el proyecto del partido Creo, en la reforma de la Constitución, el artículo 107, que tenía que ver con la organización de los municipios, inciso 1, aquellos municipios que tengan más de 50.000 habitantes pueden dictar sus propias cartas orgánicas municipales. En los municipios de más de 200 habitantes, el Departamento Ejecutivo convocará al cuerpo legislativo local, ya no a la carta orgánica, porque ya públicamente había sido denostada por todo el mundo, a implementar mediante ordenanza municipal una norma fundamental de autonomía. Una norma fundamental de autonomía. Y entonces todos empezamos a agarrarnos la cabeza y decir, ¿qué es? Una norma fundamental de autonomía.
El caso a nivel mundial más emblemático de lo que se puede llamar ley fundamental es Alemania. La Alemania de la posguerra. En un proceso de supuesta transición, al día de hoy sigue rigiéndose por la ley fundamental, en un escenario de posguerra se decide llevar adelante una ley fundamental. En todos los casos en el mundo, la ley fundamental o la norma fundamental existe en estados de excepción. Y acá en la ciudad de Rosario no habrá un intendente, viviremos en un país donde tenemos un presidente que quiere destruir el Estado, pero sigue existiendo el Estado de Derecho. No hay estado de excepción ni en la Argentina ni en la ciudad de Rosario para tener algo que se llame así como norma fundamental o ley fundamental. ¿Qué dijo la Convención Reformadora sobre esta propuesta? No ha lugar, no corresponde. No puede haber una norma fundamental, no existe eso. Existe la declaración de autonomía y el llamado por ordenanza a una convención estatuyente. Fíjese que cómo habrá trascendido esto que el propio Colegio de Abogados dice también, aclara por las dudas, una ordenanza como la examinada, por su jerarquía normativa, es una ordenanza como cualquier otra. No se trata de una norma de carácter especial. Ergo, no puede contradecirse o entrar en conflicto con la ley provincial o la ley nacional. No existe eso. Lo intentaron primero a través de la ley de reforma, que sea el intendente y su mayoría automática y ajustada de esta composición del Consejo el que haga la Carta Orgánica. Intentaron luego que sea el intendente el que formule una norma fundamental para hasta tanto se convoque la Carta Orgánica, hacer una mini constitución y avanzar con determinadas prerrogativas. Esto arrastra un error político y conceptual muy grave, señora presidenta. Y usted me dice, ¿por qué traes todo esto? Porque me voy a remitir al mensaje que se está aprobando ahora. Los vistos, la Constitución, bla, bla, bla. Vamos a los considerandos. Para ver cuál es el soporte jurídico, legal, que permite avanzar en el título 2. Párrafo 15. Dice el mensaje del intendente que en ejercicio de su autonomía institucional, la ciudad de Rosario, conforme a la Constitución provincial, reconoce que mientras los municipios no dicten su carta orgánica, se les aplica la Ley Orgánica de Municipios sancionada por la legislatura provincial. Correcto. Pero que al alcanzar determinadas características demográficas, adquiere el derecho de dictar su propia norma fundamental. Pero que al alcanzar determinadas características demográficas adquieren el derecho a dictar su propia norma fundamental. ¿A dónde leí yo esto? Leí esto en el proyecto que presentó el partido del intendente en la discusión de la reforma constitucional. Pero fui a la Constitución provincial vigente, la que se aprobó, la que acordaron los convencionales reformadores. No existe norma fundamental. ¿Y sabe qué, presidenta? Con esto termino. Me hizo acordar... Hay un podcast, vieron que se cumplieron el año pasado los 30 años de la reforma de la Constitución Nacional del 94 y se hicieron muchos materiales de difusión audiovisual y demás, y hubo uno muy interesante que es un podcast que entrevista a distintos convencionales de la reforma del 94. Y hubo uno que a mí capturó mi atención y dijo, si a los políticos los dejás solos, son capaces de derogar la ley de gravedad. Si a los políticos los dejás solos, son capaces de derogar la ley de gravedad. Esto que está pasando acá, señora presidenta, se parece bastante a esto. Los políticos están sancionando en el título 2
de la ordenanza presente algo que no existe en el orden jurídico vigente de la provincia de Santa Fe. Están legislando y sustentando una normativa que solo existe en la cabeza y en la intencionalidad política del intendente, pero que no reunió los acuerdos en la reforma de la Constitución. Esa es la gravedad del caso. Usted me dice, en algún visto y considerando aparece en la cláusula 22ª transitoria, en ninguno. Porque lo que sustenta esta normativa, el verdadero fundamento sobre el cual hacen esta normativa, no es la legislación vigente, sino la que hubiese querido el intendente que salga en la reforma de la Constitución, y no salió. Por esos motivos, señora presidenta, no podemos acompañar el título 2 de esta ordenanza. Por lo demás, acompañar, y con mucha satisfacción y alegría, que en 2 años vamos a tener la posibilidad no solamente de cambiar de intendente, sino también de poder darle la posibilidad que los rosarinos y rosarinas elijan quiénes, cómo y para qué vamos a tener una carta orgánica en nuestra ciudad. Muchas gracias.